Muy buenas, amados del Señor. Preparación para el tiempo del fin. ¿Cómo prepararnos para la crisis venidera? Esa es la temática que este humilde servidor está compartiendo para honra y gloria del Señor, deseando que sea de beneficio para cada uno de nosotros, porque todos, nadie se escapa. Estamos involucrados en esta crisis final. Aquí no se salva nadie, pero aunque hayan muchos grupos denominacionales, solamente la Biblia reconoce dos grupos para el tiempo del fin: los obedientes y los desobedientes, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo, y los que viven según los mandamientos de los hombres. Y para ello quiero empezar con un texto que dice: tocad trompeta en Sión y pregonad en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día grande de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, que sobre los montes se extiende como el alba. Un pueblo grande y fuerte, nunca desde el siglo fue semejante, ni después de él será jamás, en años de generación en generación. Días terribles vienen. Y nosotros, la palabra de Dios nos dice que debemos estar preparados. Y de la única manera de prepararnos de la forma más segura es a través del estudio de las Escrituras. Con este pensamiento bíblico vamos a hacer una oración. Querido y amado Padre que estás en los cielos, gracias por permitirme ser instrumento suyo para compartir el mensaje de salvación, el mensaje de la verdad presente. Señor, bendice a este humilde servidor, perdona mis pecados, limpia mis labios con el carbón de tu altar, y que lo que salga de mi boca sea palabra de Jehová y no palabra de un hombre. Úngeme con tu Santo Espíritu y que Él bendiga esta obra misionera. Para honra y gloria de tu nombre pido todo por los méritos de Jesús, deseando que sea de bendición a las personas que lo van a escuchar y que también sea compartido. Gracias, Padre Santo, por Jesús nuestro Señor. Amén. Preparación para la crisis final. Entonces, esta es una temática preciosa que, si sabemos sacarle provecho, no seremos avergonzados. El tema de hoy es la sexta y séptima plagas, el Armagedón. El Armagedón se inicia bajo la sexta plaga y termina bajo la séptima. Se trata de una profecía no cumplida, algunos de cuyos elementos, sobre todo la interpretación de su aspecto político, resultan aún inciertos y sobre los cuales existen, como es natural, varias hipótesis. No es nuestro propósito, ni entra en la intención de este trabajo, estudiar ese aspecto todavía problemático o pronunciarnos sobre el secamiento del Éufrates, la preparación del camino de los reyes del Oriente y el aspecto militar del gran conflicto. Nos interesan vitalmente, sin embargo, los rasgos esenciales de la profecía, sobre los cuales no hay divergencia alguna, pues su segura interpretación está basada en la misma palabra de Dios y tiene además la confirmación ampliatoria de los testimonios. La palabra Armagedón es usada una sola vez en toda la Biblia, Apocalipsis 16:16. No corresponde a un
determinado lugar geográfico conocido y puede tomarse más bien como un vocablo simbólico usado por las escrituras, no para referirse a un punto definido del mundo, sino a una batalla de carácter mundial en el gran día de Dios. Con respecto a esto dice, para el gran día de Dios, dice la palabra de Dios en Apocalipsis 6:17. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? En el gran día de Dios, ¿quién podrá sostenerse en pie? Solamente los que hemos decidido estar de parte de Dios, porque Él, por su gracia, nos va a sostener con su brazo poderoso. Dice el apóstol: y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos, a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para redimirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 16, 13 y 14. Del análisis de los pasajes bíblicos y de los pasajes pertinentes del espíritu de profecía, surgen las siguientes conclusiones acerca del Armagedón. Primero, es una batalla entre la verdad y el error. Segundo, es un conflicto entre Cristo y Satanás. Tercero, participarán en él los ángeles caídos. Cuarto, la lucha será dirigida contra los hijos de Dios y determinará una gran persecución. Quinto, las potencias apóstatas, en este caso el dragón, es decir, el espiritismo, la bestia, es decir, el romanismo, y el falso profeta, es decir, el protestantismo apóstata, tendrán activa participación en el conflicto. Apocalipsis 19, 20 y 21. Sexto, los reyes de la tierra también se hallarán empeñados en la batalla y su actuación determinará un conflicto de carácter político-militar. En otras palabras, el Armagedón es el último acto del drama milenario de la lucha entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, con sus ángeles y sus hombres secuaces, entre la verdad y el error. En esta batalla, 3 terribles poderes se aliarán bajo la dirección del príncipe de las tinieblas, o sea, Satanás. El dragón, el espiritismo, la bestia, el papado, y el falso profeta, el protestantismo apóstata, o sea, las iglesias caídas, tendrán como blanco luchar contra el Dios Todopoderoso en la persona de sus hijos fieles. ¿Cuáles son los hijos fieles de Dios? Los que guardan sus mandamientos, observan la santidad del sábado, temerosos de Dios, adoramos al Todopoderoso, al Creador del cielo y de la tierra. Tendrán como blanco luchar contra el Dios Todopoderoso en la persona de sus hijos fieles. Querrán sobre todo imponer la marca de la bestia, o sea, la observancia del falso día de reposo, el domingo. Eso lo encontramos en Apocalipsis 13:16. Y decretarán la persecución y la muerte contra los fieles. Pero no debemos tener miedo alguno. La promesa es que Cristo es nuestro amparo, nuestra fortaleza, es nuestro castillo fuerte. Él es nuestro guardián.
Contarán con el concurso de los reyes de la tierra, los poderes civiles, los estados, para hacer obligatorias sus imposiciones religiosas. Detrás de los hombres que dirigen cada una de esas instituciones habrá espíritus inmundos, que son espíritus de demonios, los cuales formarán una amalgama e interesarán a los distintos gobiernos para tomar parte en esa tremenda batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y esta se produce inmediatamente antes que Cristo venga por segunda vez, como ladrón. Por eso, el Apocalipsis 16:15 dice: bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. O sea, su vida espiritual está en conformidad con lo que Dios dice en su palabra. Nuestra vida espiritual está fundada en un así dice Jehová, en los mandamientos de Dios, no en los mandamientos de los hombres. Ambos bandos contendientes estarán, pues, formados de la siguiente manera. Por una parte, Satanás, los demonios, las potencias políticas religiosas perseguidoras, los reyes de la tierra y los hombres impíos, mancomunados con el mal y el error. Por otra parte, Dios, Cristo y sus ángeles, y los justos que sostienen y defienden la verdad y el bien, y profesan lealtad al Creador y a su ley. ¿De parte de quién quieres estar tú en el gran día de Dios? Hoy es el momento de tomar una decisión. O estamos de parte de Dios o estamos en contra de Dios. Si estás de parte de Dios, Él te defenderá, te protegerá y te promete la vida eterna. Pero si estás en contra de la voluntad de Dios en la observancia de su santo sábado, la obediencia a sus mandamientos, pues entonces es lo contrario a la vida, la muerte. Eso lo dice la palabra de Dios. Y lo dice en el libro de Apocalipsis 14:10. En Apocalipsis 19:11 al 21 hace referencia aparentemente a la misma gran batalla en que el jinete de caballo blanco, el rey de reyes y señor de señores, pelea contra las naciones impías y las vence, y mata a los enemigos con la espada que sale de su boca. La bestia y el falso profeta son lanzados en el lago de fuego, a donde finalmente también es echado el dragón en persona, o sea, Satanás, con todos sus ángeles. Esto describe el triunfo definitivo de Cristo, la verdad y el pueblo de Dios. Escribió la sierva de Dios lo siguiente: necesitamos estudiar el derramamiento de la séptima copa. Los poderes del mal no abandonarán el conflicto sin luchar, pero la providencia de Dios tiene una parte que desempeñar en la batalla del Armagedón. Cuando la tierra esté alumbrada con la gloria del ángel de Apocalipsis 18, los elementos religiosos buenos y malos despertarán del sueño y los ejércitos del Dios viviente irán a la batalla. Nosotros debemos prepararnos para defender la verdad de la palabra de Dios, no la verdad de las tradiciones, las costumbres y los mandamientos de los hombres. Nosotros debemos vivir por un así dice Jehová, a la ley y al testimonio. Un terrible conflicto está delante de nosotros. Nos acercamos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso.
Lo que ha estado sujeto será puesto en libertad. El ángel de la misericordia está plegando sus alas, preparándose para descender del trono y abandonar el mundo al gobierno de Satanás. Por eso el llamado que Dios nos hace en su palabra es: salid de ella, pueblo mío. Juan capítulo 10, versículo 10 dice: yo tengo muchas ovejas en otros rediles. Ellas oirán mi voz y me seguirán. Hoy el Señor te dice a ti que estás fuera, que estás en desobediencia a los mandamientos de Dios, que no observas la verdad del sábado, que es el día que marca la pauta en este gran conflicto. Te dice: salid de ella, pueblo mío, ven y guarda mis mandamientos, y recordad que yo soy el Señor del sábado. El sábado describe quién es el verdadero Dios, el Creador, el Redentor, el Padre amoroso y misericordioso. Los principados y potestades de la tierra se hallan empeñados en airada revuelta contra el Dios del cielo. Están llenos de odio contra los que sirven al Señor. Y pronto, muy pronto, se peleará la última gran batalla entre el bien y el mal. La tierra ha de ser el campo de batalla, la escena del conflicto final y de la victoria postrera. Aquí, donde por tanto tiempo Satanás ha inducido a los hombres a ir en contra de Dios, la rebelión ha de ser suprimida para siempre. Review Herald, 13 de mayo de 1902. El último gran conflicto entre la verdad y el error no es más que la última batalla de la controversia que se viene desarrollando desde hace tanto tiempo con respecto a la ley de Dios. Conflicto de los siglos, página 639. Alguien dijo por ahí en algún comentario de que este servidor hace mucho énfasis en el estudio de la Biblia, pero que sin embargo también relato muchos textos del conflicto de los siglos. Está bien la observación, pero es que este libro exige que se estudie la Biblia con toda minuciosidad, con integridad, con sinceridad, con el deseo de aprender, para ajustar nuestra vida a lo que dice la Biblia, no para ajustar la Biblia a nuestros caprichos. Por eso este servidor anima, porque esta persona que escribió este libro, que se llama Elena de White, exige que también se estudie la Biblia para entender los temas que ella comparte en el conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos lo que hace es dar claridad al pensamiento bíblico para que entendamos, comprendamos qué es lo que está sucediendo en este mundo, qué debemos hacer y cómo debemos prepararnos. El meollo de todo el asunto es la ley de Dios, y entre ellos el cuarto mandamiento, el día más pisoteado, el día profanado aún por el profeso pueblo de Dios. No sabemos prestar obediencia a la santa ley de Dios. Se nos ha olvidado cómo debemos guardar el sábado. De puesta a puesta, 24 horas. Pero lo observamos como según a cada uno nos parece. Y no es como nos parece, no es como a mí me parece mejor. Dios dejó bien definido en la palabra cómo debemos observar el sábado. Eso lo encontramos en Isaías 58, 13 y 14 y también Isaías 56, 2. El movimiento ecuménico progresará tanto en los Estados Unidos como en Roma. El protestantismo y el catolicismo se unirán. Y cuando el papado
y el espiritismo junten con los protestantes que hayan apostatado, hagan una alianza, entonces solamente el pequeño grupo de los fieles a Dios, los que guardan todos los mandamientos de su santa ley, serán considerados como diferentes y equivocados por no unirse a los demás. Recuerda, hay un pastor que dice, la mayoría puede estar equivocada. En el libro de Lucas 12:32 dice la palabra de Dios: no os preocupéis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha complacido daros el reino. No importa que no andemos en grandes multitudes, lo importante es que de corazón, con integridad y con sinceridad, con la gracia divina, seamos fieles y leales al Dios Todopoderoso, al Dios Creador del cielo y de la tierra. Todos los que no tienen el espíritu de la verdad y no obedecen los mandamientos de Dios se unirán bajo la dirección de agentes satánicos, pero no podrán poner sus poderes en acción hasta que venga el tiempo para la batalla del Armagedón. Satanás ha estado preparándose desde hace tiempo para su último esfuerzo con el fin de engañar al mundo. El cimiento de su obra lo puso en la afirmación que hiciera a Eva en el Edén: de seguro que no moriréis. Muchos piensan, según este pensamiento, que aún transgrediendo los santos preceptos de Jehová, aún profanando el santo sábado, tendremos vida. Pero la Biblia enseña de que el que no obedece morirá. En el día que comieres de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5. Poco a poco, Satanás ha preparado el camino para su obra maestra de seducción. El desarrollo del espiritismo hasta ahora no ha logrado realizar completamente sus designios, pero lo conseguirá en el poco tiempo que nos separa del fin. El profeta dice: y vi 3 espíritus inmundos, como ranas, son espíritus de demonios que obran prodigios, los cuales salen a los reyes de todo el mundo habitado, a juntarlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 16, 13 y 14. Pronto aparecerán en el cielo signos pavorosos de carácter sobrenatural, en prueba del poder milagroso de los demonios. Los espíritus de los demonios irán en busca de los reyes de la tierra y por todo el mundo para aprisionar a los hombres con engaños e inducirlos a que se unan a Satanás en su última lucha contra el gobierno de Dios. Mediante estos agentes, tanto los príncipes como los súbditos serán engañados. Surgirán antes que se darán por el mismo Cristo y reclamarán los títulos y el culto que pertenecen al Redentor del mundo. Harán curaciones milagrosas y asegurarán haber recibido del cielo revelaciones contrarias al testimonio de las Sagradas Escrituras. Conflicto de los siglos 681-682. Pero el resultado final de la batalla del Armagedón será el triunfo definitivo de Cristo y de su iglesia, de Dios y su verdad. Declara el vidente de Patmos: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes,
y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Apocalipsis 17:14. Además, en los últimos versículos del capítulo 19 de Apocalipsis se relata el apresamiento de la bestia y el falso profeta, que fueron echados dentro del lago de fuego y azufre, y la muerte y los demás guerreros enemigos del Señor, a quienes matará la espada que salía de la boca del jinete. Jesús mismo los vencerá. Estos temas son muy contradictorios, porque la gran mayoría se ha acostumbrado a pisotear la santa ley de Dios, a observar un día que no tiene la bendición del cielo, un día que es inventado por el poder del hombre, el papado, marca de su institución. Ellos lo dicen, el día domingo es marca de nuestra institución, pero el verdadero día de reposo es el santo sábado de Jehová. Lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 2 del 1 al 3, Éxodo 28 al 11, Éxodo 31, 12 al 17, Isaías 52, 6, 2, 58, 13 y 14, Ezequiel 20, 12, 20, Mateo 12, 8, Marcos 2, 27, 28, en el libro de Hechos de los Apóstoles capítulo 13 y en el libro de Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Hablan de la observancia del sábado. Entonces, el llamado es de parte de, ya sabiendo la verdad, de parte de quién quieres estar. Si estás de parte de Dios, hay vida, hay esperanza. Pero si te vas en contra de la voluntad de Dios, vas a la destrucción final y definitiva. Desesperación de los impíos. Cuando la voz de Dios ponga fin al cautiverio de su pueblo, será terrible el despertar para los que hayan perdido todo en la lucha de la vida. Ahora están despojados de cuanto los hacía grandes y quedan desprovistos de todo y sin defensa. Ven con terror la destrucción de los ídolos que prefirieron a su creador. Vendieron su salvación espiritual por las riquezas y los placeres terrenales, y no procuraron hacerse ricos en Dios. El resultado es que sus vidas terminarán en fracaso. Sus placeres se cambian ahora en amargura y sus tesoros en corrupción. La ganancia de una vida entera les es arrebatada en un momento. Jehová sale de su lugar para castigar a los habitantes de la tierra. Por su iniquidad, la tierra también descubrirá sus homicidios. Y no abrirá más sus muertos. Isaías 26, 21. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que hayan peleado contra Jerusalén, o sea, contra el pueblo de Dios. Zacarías 14, 12 y 13. Conflicto de los siglos, páginas 711 y 712 y 715. Muchos de los impíos se enfurecieron grandemente al sufrir los efectos de las plagas. Ofrecían un espectáculo de terrible agonía. Los padres recriminaban amargamente a sus hijos y los hijos a sus padres, los hermanos a sus hermanos y las hermanas a sus hermanas. Por todas partes
se oían llantos y gritos como estos: Tú me impediste recibir la verdad, que me hubiera salvado de este terrible tiempo. Primero escritos 281 282. Es tarde ya para lamentarnos. Cuando llegue ese tiempo, no hay nada que puedas hacer. El tiempo, el día de salvación es hoy. El tiempo de arrepentimiento es hoy. No hay disculpas, que por mi tío, que por mi mamá, que por mi papá, que es que Julano dijo, que es que Julano de tal me dijo. Todos tenemos la obligación de estudiar la santa palabra de Dios. Y ahí están las instrucciones para no dejarnos engañar aún ni por nuestras familias, ni por los pastores mentirosos, ni por los falsos profetas, ni por las argumentaciones de los hombres. Debemos vivir por un así dice Jehová, obedeciendo los santos preceptos del Señor y observando el día que Él demanda como su día santo, el sábado del Señor. Cuando llegue ese día, no hay nada que cambie la historia, porque ya todo quedará determinado para vida o para muerte. Por eso, le animo en el nombre del Señor, escucha este tema, escudriñalo en la palabra y decide si quieres vivir o quieres morir. La Biblia no va con neutralidades. O somos de Dios o somos del mundo. La gente se volvía contra sus ministros en acerbo odio y los reconvenía diciendo: vosotros no nos advertisteis, nos dijisteis que el mundo entero se iba a convertir y clamasteis paz y paz para disipar nuestros temores. Nada nos enseñasteis acerca de esta hora, y a los que nos y a los que nos precavían contra ella, los tildaban de fanáticos y malignos que querían arruinarnos. Pero vi que los ministros no se libraron de la ira de Dios. Sus sufrimientos eran 10 veces mayores que los de sus feligreses. Primero escritos 282. Querido hermano, por eso la Biblia enseña de que debemos escudriñar las escrituras para no ser engañados. Hay falsos pastores, hay falsos maestros, hay falsos ministros, hay falsos profetas, pero la verdad es una sola, y está en la palabra de Dios. Y por eso el Salmo 119, 105 dice: lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ese libro tiene la guía espiritual para llevarnos a puerto seguro y no ser engañados, a la ley y al testimonio. Los hombres ven que fueron engañados. Se acusan unos a otros de haberse arrastrado mutuamente a la destrucción. Pero todos concuerdan para abrumar a los ministros con la más amarga condenación. Los pastores infieles profetizaron cosas lisonjeras, indujeron a sus oyentes a menospreciar la santa ley de Dios y a perseguir a los que querían santificarla. Ahora, en su desesperación, estos maestros confiesan ante el mundo su obra de engaño. Las multitudes se llenan de furor. Estamos perdidos, dicen. Exclaman con fuerte voz, y vosotros sois causa de nuestra perdición. Y se vuelven contra los falsos pastores. Precisamente aquellos que más los admiraban en otros tiempos pronunciarán contra ellos las más terribles maldiciones.
Las manos mismas que los coronaron con los laureles se levantarán para aniquilarlos. Las espadas que debían servir para destruir al pueblo de Dios se emplearán ahora para matar a sus enemigos. Por todas partes hay luchas y derramamiento de sangre. Conflicto de los siglos, página 713 y 714. Dura prueba nos espera a cada uno de nosotros. Amados del Señor, no hay por qué esperar hasta ese día para lamentarnos por habernos perdido. Este servidor ha decidido estar de parte de la verdad. Por eso, para honra y gloria de Cristo Jesús, comparto estos temas. No porque sea un santo, soy pecador. Pero eso no me impide a compartir las verdades santas de la palabra de Dios para que otros alcancen este conocimiento y se vuelvan al Dios Todopoderoso y reconozcan que Jesucristo es el único Salvador, que Jesucristo es el único intercesor entre Dios y los hombres. Ahora Él está obrando a nuestro favor como nuestro abogado defensor, como nuestro divino intercesor, como nuestro gran sumo sacerdote en el lugar santísimo. Y debemos estar en comunión con lo que Él manda en su palabra, que es muy claro: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y recordad, yo soy el Señor del sábado. Dice el libro de Primera de Tesalonicenses, dice lo siguiente. Termino con este texto. Le animo en el nombre del Señor. Escudriña la Biblia, estudia la Biblia. Y si tienes la oportunidad de leer El conflicto de los siglos, léelo. Léelo, es un libro fantástico. Ese libro no va en contra de la Biblia, antes nos ayuda a entender mejor la Biblia. Nos ayuda a entender el libro de Daniel y Apocalipsis. No tengamos miedo de estudiar las profecías. Son para este tiempo y son fundamentales para tener clara el concepto de qué es verdad y qué es mentira. La palabra de Dios nos advierte. Miren lo que dice la palabra de Dios. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda apariencia de mal. Eso está en la palabra de Dios. Amado del Señor, estudia la Biblia, escucha este tema y compártelo, porque puede ser de mucha bendición para otras personas, porque así como ha sido de gran bendición para mi vida espiritual, también lo puede ser para otra persona. Comparto este maravilloso salmo que está en el libro de Salmos, capítulo 119, 33 al 40, que dice lo siguiente: es menester guardar los mandamientos de Dios, obedecer lo que está escrito en la palabra de Dios, no vivir por costumbres, no vivir por tradiciones. Nuestro carácter lo tenemos que preparar para las mansiones celestiales, no para los caprichos de este mundo, que este mundo es solo vanidad. Dice la palabra del Señor: enséñame, oh Jehová, el camino de los estatutos, y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la observaré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios, y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo, que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. La palabra de Dios capacita, instruye y guía. Pero debemos
Pedir en oración a Dios que nos instruya, que nos capacite y nos dé sabiduría para entender y comprender lo que dice el libro sagrado. Le animo en el nombre del Señor. Comparte este tema y que sea de gran bendición para ti y para los que te rodean. Querido hermano, querida hermana, si te has ido de la iglesia por las razones que sea, es tiempo de volver a casa. Es tiempo de ponernos en comunión de todo corazón con el Todopoderoso. Los días se ponen malos. Cristo viene pronto y su venida es inminente. Prepárate para el encuentro con tu Señor. Dios te bendiga y hasta otra oportunidad.